everyone! Hola a todos! My name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy os traigo un vídeo con un montón de frases y expresiones para utilizar en tu día a día en inglés. Habrá muchas que ya conoceréis, pero nunca está de más repasarlas para afianzarlas. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Para facilitar el aprendizaje lo voy a poner por secciones. Saludos y despedidas. Hello, que significa hola. Hi there, que significa también hola pero de una manera más informal. Good morning, good afternoon, good evening, que significa buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pleased to meet you, encantado de conocerte. See you around, que significa nos vemos. See you later, que significa hasta luego. Bye, que significa adiós. Take care, que significa cuídate. Sleep well, que significa que descanses. Presentaciones. My name is, seguido de tu nombre. Por ejemplo, my name is Mr. P. Me llamo Mr. P. What's your name? ¿Cómo te llamas? Nice to meet you, que significa encantado de conocerte. I'm from, seguido del lugar de donde seas. Por ejemplo, I'm from Spain. Yo soy de España. Preguntas básicas. Where is, seguido de lo que buscas. Por ejemplo, where is my wallet? ¿Dónde está mi cartera? Would you like to go to, y seguido de donde quieras ir. Por ejemplo, would you like to go to the movies? ¿Quieres que vayamos al cine? Do you speak English? ¿Hablas inglés? Would you like some more? Seguido de lo que ofreces. Por ejemplo, would you like some more cake? ¿Te gustaría un poco más de pastel? Can you repeat that, please? ¿Puedes repetir eso, por favor? Could you help me, please? ¿Podrías ayudarme, por favor? Would you mind helping me? ¿Te importaría ayudarme? How are you? ¿Cómo estás? What time is it? ¿Qué hora es? Agradecimientos y expresiones de cortesía. Thank you, que significa gracias. You're welcome, que significa de nada. Excuse me, que significa perdón. Sorry, que significa lo siento. Expresar emociones. I'm fine, thanks, que significa estoy bien, gracias. I love, seguido de lo que te encanta. Por ejemplo, I love pasta. Me encanta la pasta. I don't like, seguido de lo que no te gusta. Por ejemplo, I don't like Mondays. No me gustan los lunes. I'm, seguido de una emoción. Por ejemplo, I'm happy. Estoy feliz. Expresar acuerdo o desacuerdo. I completely agree with you. Estoy completamente de acuerdo contigo. That makes sense. Eso tiene sentido. I disagree. No estoy de acuerdo. I see your point, but I still think, seguido de tu opinión. Por ejemplo, I see your point, but I still think we shouldn't do it that way. Veo tu punto de vista, pero sigo pensando que no debemos hacerlo así. Expresar una opinión o una duda. I think, seguido de tu opinión. Por ejemplo, I think you're doing a great job.
Creo que estás haciendo un gran trabajo. I'm not sure. No estoy seguro o segura. I have my doubts about, seguido de lo que tienes dudas. Por ejemplo, I have my doubts about buying that house. Tengo mis dudas sobre comprar esa casa. Concertar una cita o quedar con amigos. I'll be there in about, seguido del tiempo que te falta para llegar. Por ejemplo, I'll be there in about 10 minutes. Estaré allí en unos 10 minutos. I've been living here for, seguido del tiempo que lleves viviendo. Por ejemplo, I've been living here for almost a year. Llevo viviendo aquí casi un año. We are meeting on, seguido del día, at y seguido de la hora. Por ejemplo, we are meeting on Friday at 5 o'clock. Hemos quedado el viernes a las 5. I'm late. Llego tarde. Frases de tiempo meteorológico. It's a beautiful day, isn't it? Hoy es un día precioso, ¿verdad? It's pouring. Está lloviendo muchísimo. It's freezing cold outside. Hace un frío tremendo afuera. Y por último, frases para ir de compras. Would you like to pay by cash or card? ¿Pagará en efectivo o con tarjeta? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta eso? I'm just browsing. Solo estoy mirando. Do you have this in a smaller or large size? ¿Lo tienen en una talla más pequeña o más grande? I'd like to return this. Me gustaría devolver esto. Can I get a refund? ¿Me devuelven el dinero? Y esto ha sido todo. Como son muchas frases las que os he traído hoy, os recomiendo que veáis este vídeo todos los días y lo practiquéis para dominar cada una de las frases que he propuesto. Y si queréis que traiga otras 50, no dudéis en pedírmelo a través de mi mail o a través de mis redes sociales. No os olvidéis de darle al like y suscribiros a mi canal. Con este pequeño gesto, hacéis que este proyecto siga creciendo y que llegue a más estudiantes de inglés como vosotros. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye bye!